Isabella se arrodilló frente al pequeño Mateo, con el corazón encogido por una tristeza que le era extrañamente familiar, justo en el corazón palpitante de Bogotá, donde los rascacielos de cristal arañaban el cielo impávidos. Sus manos, curtidas por años de trabajo arduo como faxinera, le ofrecieron con delicadeza el único almuerzo que llevaba, un sándwich simple envuelto en papel. El niño de 8 años, con ojos grandes y tristes que parecían cargar el peso de un mundo cruel, la miró sin comprender del todo, pero extendió sus pequeñas manos con una inocencia que desarmó a Isabella. A su lado, el hombre barbudo y desaliñado, al que ella tomó por un indigente, observaba cada uno de sus movimientos con una intensidad que la joven no pudo percibir, absorta en la mirada de aquel pequeño vulnerable. Aquel encuentro fortuito, aparentemente insignificante, estaba a punto de desvelar una verdad que llevaba años gestándose en las sombras de la opulencia y el desamparo, tejiendo un destino ineludible. El dolor de Isabella era un eco silencioso de un pasado que la perseguía, la pérdida de un hijo al nacer, un vacío que ninguna sonrisa ni abrazo había podido llenar del todo. Cada vez que veía a un niño en apuros, su corazón, un manantial de compasión, se abría sin reservas, buscando sanar una herida ajena que de alguna forma aliviaría la suya propia. Mateo, con sus ropas gastadas y su mirada perdida, despertó en ella una oleada de ternura casi maternal, una conexión instantánea que desafiaba toda lógica. Nadie debería pasar hambre, pequeño, susurró con voz suave, un credo que guiaba su humilde existencia. Su vida era una lucha constante, pero su fe inquebrantable en la bondad humana la mantenía a flote, incluso frente a las más amargas decepciones del día a día, una cualidad que la hacía excepcionalmente vulnerable ante cualquier engaño sutil. Mateo, con su pequeña figura encorvada, parecía una isla de fragilidad en la inmensidad de la jungla de asfalto bogotana. Los claxones de los coches, el murmullo incesante de la multitud y la indiferencia de los transeúntes formaban un telón de fondo para su silenciosa desesperación. Recibió el sándwich como si fuera un tesoro invaluable. Sus ojos se posaron en Isabella con una mezcla de sorpresa y gratitud. La inocencia de este niño, un peón involuntario en un juego de engaños que ni siquiera imaginaba, era un puñal para el alma de Isabella, quien anhelaba poder protegerlo de un mundo tan despiadado. No sabía que aquel pequeño, con su sonrisa esperanzadora y sus ojos tristes, era la pieza central de un rompecabezas que estaba a punto de ensamblarse. ¿Cómo te llamas, pequeño?, preguntó Isabella, su voz cargada de una dulzura que rara vez se escuchaba en las calles ruidosas. Se agachó un poco más, tratando de nivelar su mirada con la de él, para transmitirle toda la confianza que sus palabras no podían expresar por completo. La gente pasaba a su lado sin siquiera prestarles atención, absorta en sus propias vidas, sus reuniones importantes, sus compras de lujo en las boutiques cercanas. Era el contraste brutal de Bogotá, donde el lujo y la miseria convivían en una danza macabra, una realidad que Isabella conocía muy bien, pero que nunca había aceptado del todo en su corazón compasivo. Sentía que cada alma, sin importar su condición, merecía un poco de amor y una oportunidad. Mateo, con voz apenas audible, respondió, Mateo. La forma en que pronunció su nombre, con un hilo de voz que apenas rompía el murmullo callejero, le tocó el alma a Isabella. Mateo, repitió ella, como saboreando cada sílaba, como si el nombre le resultara íntimamente familiar. ¡Qué nombre tan bonito! Eres un niño valiente, ¿sabes? La vida puede ser dura, pero siempre hay una luz al final del camino. Le acarició el cabello suavemente, un gesto maternal que surgió de lo más profundo de su ser, un instinto protector que se había mantenido latente por años, buscando una salida, una forma de expresarse, y que ahora se volcaba en aquel pequeño desconocido. Ricardo Montenegro, oculto tras la barba y las ropas raídas de su disfraz de indigente, observaba cada interacción, cada palabra, cada gesto de su esposa, Isabella. El cinismo con el que había iniciado esta cruel prueba, buscando la verdadera bondad o la ambición oculta en la mujer que creía su esposa, comenzaba a desmoronarse lentamente. Isabella, la faxinera de su propia casa, a quien había escogido por conveniencia y que ahora lo sorprendía de esta manera,
se arrodillaba en el asfalto sucio sin importarle su estatus, ofreciendo su sustento a un niño desconocido. La imagen de ella, tan pura y desinteresada, era un golpe directo a su plan, a su convicción de que todos, tarde o temprano, revelaban su verdadera naturaleza interesada. La vida de Isabella era una coreografía de madrugadas y noches tardías, limpiando oficinas y casas de lujo para apenas subsistir. Sus manos, aunque curtidas, realizaban su trabajo con una dignidad inquebrantable. Cada día era una batalla contra el cansancio, pero su corazón se mantenía íntegro, latiendo con la esperanza de un futuro mejor, quizás, para ella y para la memoria de su hijo perdido. Ella era el rostro de la Bogotá que luchaba, que no se rendía, que encontraba en cada acto de bondad una razón para seguir adelante, a pesar de las adversidades que la rodeaban. ¿Cómo podía la vida ser tan injusta con almas tan nobles como la suya? ¿Te conmueve esta historia de compasión en medio de la adversidad? Deja tu like y suscríbete. Seguimos, porque lo que Isabella está a punto de descubrir cambiará todo. Mientras tanto, Isabella, ajena a los millones que representaba el indigente a su lado, siguió hablándole a Mateo con una ternura infinita. La ciudad seguía su ritmo frenético, un torbellino de ejecutivos con traje y mujeres con joyas, ajenos al drama humano que se desarrollaba a sus pies. El contraste social era brutal, una herida abierta en el corazón de la capital, donde la riqueza y la pobreza chocaban sin piedad, marcando vidas y destinos de formas que pocos podían entender o siquiera imaginar, y donde un simple sándwich podía significar un mundo. Ricardo Montenegro, el magnate de 37 años, dueño de un imperio financiero que movía los hilos de media Colombia, llevaba en su alma una culpa silenciosa. La pérdida de la madre de su hijo, una mujer que creyó haber desaparecido para siempre, lo había sumido en una búsqueda desesperada durante años, convirtiéndolo en un hombre enigmático y atormentado por fantasmas del pasado. Su apuesto semblante ocultaba un torbellino de dudas y desconfianza. Había construido su imperio con mano de hierro, pero el vacío de su vida personal, la falta de una verdadera compañera para él, y una madre para Mateo, lo había llevado a diseñar una prueba cruel, un experimento psicológico devastador. Su disfraz de indigente no era un capricho, sino un último recurso para encontrar la verdad, para desenmascarar la superficialidad de quienes lo rodeaban, especialmente la de Isabella, su actual esposa, con quien se había casado por conveniencia social. Él quería saber si ella, a quien no creía capaz de amar a un desconocido, poseía la pureza de corazón que su alma anhelaba, aquella que su mente racional se negaba a creer posible en un mundo tan corrompido. La prueba era un reflejo de su propia desconfianza, una trampa que había tendido para ver si Isabella se ría por un niño que no era suyo, por un hombre que no le ofrecía nada a cambio, un test de bondad. Isabella, con su bondad innata, estaba destrozando todas sus certezas. La imagen de ella arrodillada, ofreciendo su almuerzo con tanta sinceridad, sin pedir nada a cambio, sin un ápice de cálculo, lo descolocaba por completo. Sus juicios, sus prejuicios sobre la humanidad, sobre la propia Isabella, se tambaleaban. Se había preparado para la indiferencia, para una mirada de desprecio, para un rechazo velado, pero no para esta demostración de amor puro. ¿Qué clase de mujer es esta?, se preguntó Ricardo, sintiendo una punzada de arrepentimiento. Su mente analítica no lograba procesar la escena, mientras su corazón, endurecido por años de desengaños, comenzaba a sentir una extraña calidez que lo inquietaba profundamente. ¿Y tu papá, Mateo?, preguntó Isabella, mientras el niño mordía con gusto el sándwich, sus pequeñas manos manchadas de la prisa. Ella miró al supuesto indigente, esperando una respuesta, sin saber que estaba dirigiéndose directamente a su esposo. La pregunta se sintió como un eco en el silencio de Ricardo, quien sintió un escalofrío recorrer su espalda, no por el frío de la calle, sino por la cruda ironía de la situación. La ingenuidad de Isabella, su absoluta falta de sospecha, lo hacía sentir como un impostor, un manipulador vil. El aire se volvió pesado para él. El peso de su engaño se hacía insoportable, sabiendo que cada palabra de ella lo acercaba más a una verdad dolorosa y quizás irreversible.
El nudo en la garganta de Ricardo era casi asfixiante. ¿Cómo podía mentirle a Isabella, a su esposa, a quien creía estar evaluando con esta farsa? El plan que había ideado con tanta frialdad, ahora se volvía contra él, convirtiéndolo en el villano de su propia historia. La indiferencia que esperaba de ella era inexistente, reemplazada por una compasión que lo conmovía hasta lo más profundo, haciendo añicos la armadura que había construido a su alrededor durante años. No podía hablar, su voz, si intentaba salir, solo revelaría el engaño, la crueldad de su prueba, la verdad de su identidad y la humillación que le había infligido, sin saberlo, a la mujer que ahora se arrodillaba frente a su propio hijo. Isabella, notando el silencio del padre, volvió su atención a Mateo, con una dulzura infinita. No te preocupes, Mateo. Estoy segura de que tu mamá te quiere mucho y que la vamos a encontrar, ¿verdad? Dijo Isabella, su voz cargada de la promesa de una madre, una promesa que le había hecho a su propio hijo perdido años atrás, y que ahora se la ofrecía a este pequeño desconocido. La ironía de sus palabras era un eco ensordecedor para Ricardo, quien apretó los puños bajo su abrigo andrajoso. Ella, sin saberlo, le ofrecía consuelo a su hijo, y se ofrecía a buscar a la mujer que él tanto había buscado, sin saber que la tenía delante de sus ojos, con el corazón roto, impulsada por una fuerza invisible, por un instinto que iba más allá de la razón. Isabella rodeó a Mateo con sus brazos, un abrazo espontáneo, lleno de amor puro. El niño, sorprendido al principio, se acurrucó en su pecho, buscando el calor y la seguridad que tanto le hacían falta. En ese instante, al abrazarlo, Isabella sintió un pequeño bulto bajo la manga de la gastada camiseta de Mateo. Su mano, al alisarle la ropa con ternura, rozó la piel del pequeño y una pequeña cicatriz irregular se reveló, justo en el pliegue de su codo izquierdo. Una marca familiar, un detalle insignificante para cualquier otro, pero que para Isabella fue como un rayo en cielo despejado. Su mente, de repente, se negó a procesar lo que sus ojos veían. Era una cicatriz muy específica, una que solo una madre que había visto a su hijo recién nacido, incluso por unos pocos instantes, podría reconocer. Una herida minúscula, resultado de un procedimiento médico de urgencia tras un parto complicado años atrás. La mère Menessei, Moria se disparó como un proyectil, imágenes borrosas de un bebé en una incubadora, de unas horas llenas de dolor y esperanza, de un adiós forzado que la había marcado de por vida. El aire se le escapó de los pulmones. No podía ser. Era imposible. Su corazón latió con una furia incontrolable, una mezcla de terror y una esperanza delirante que la arrastraba. Levantó la mirada de Mateo, sus ojos fijos en la cicatriz, y luego, lentamente, sus ojos buscaron el rostro del indigente sentado a su lado. La barba, las ropas, el aspecto desaliñado, todo se desvaneció. Vio a Ricardo. A Ricardo Montenegro, el magnate, su esposo, el hombre que creía perdido en su propia búsqueda, ahora sentado disfrazado en la calle. Un velo invisible se rasgó ante sus ojos. El engaño, la manipulación, el cruel juego, todo se reveló en un instante desgarrador. Las piezas, antes dispersas, se unieron con una fuerza brutal, formando una imagen que heló la sangre en sus venas, una verdad tan dolorosa como innegable. Isabella se puso de pie con una lentitud que le pesaba cada gramo de su ser, su respiración agitada, sus ojos, antes llenos de compasión, ahora brillando con una mezcla de incredulidad, dolor y una rabia silenciosa. Ricardo, apenas pudo susurrar, su voz quebrada, más una exhalación que una palabra. Miró a Mateo, luego a él, luego de nuevo a la cicatriz. El shock la invadió. Mateo, su hijo perdido. Ricardo, su esposo, el engañador. El mundo, tal como lo conocía, se desmoronaba a sus pies, revelando un abismo de traición y una conexión que desafiaba la comprensión. La verdad, tan brutal y cruda, se había revelado en el lugar menos esperado, en el momento más impactante. Ricardo, al escuchar su nombre, al ver la expresión de horror y reconocimiento en los ojos de Isabella, supo que el juego había terminado. El disfraz se hizo añicos ante la mirada de ella. Su propia prueba,
diseñada para desvelar la verdad de Isabella, había desvelado una verdad aún más impactante y devastadora para él. El niño que había puesto a prueba a Isabella era su propio hijo, y Isabella, la mujer a la que había sometido a esta cruel charada, era la madre de ese niño, la mujer que había buscado incansablemente durante años, su propia esposa. La revelación, un torbellino de amor y traición, se cernía sobre ellos, prometiendo un escándalo que sacudiría los cimientos de su vida, y de la alta sociedad bogotana hasta sus entrañas. ¿Podría esta verdad liberar o destruir todo lo que creían conocer? Isabella permaneció inmóvil, el tiempo suspendido en el aire denso y ruidoso de la calle, mientras la revelación la golpeaba con la fuerza de un huracán. Su mirada, antes llena de ternura hacia Mateo, se volvió una mezcla de asombro y profunda herida al posarse sobre Ricardo, desenmascarado no por un gesto heroico, sino por la cruda y dolorosa verdad de esa cicatriz en el pequeño brazo. El bullicio de Bogotá, que un instante antes era un telón de fondo indiferente, ahora parecía un coro burlón que amplificaba su desgarro interno. La mentira, tejida con hilos de crueldad y conveniencia, se deshilachaba ante sus ojos, revelando un abismo de traición que amenazaba con devorarlo todo, incluso la poca esperanza que había comenzado a germinar en su alma cansada. ¿Cómo podría un amor nacer de una prueba tan cruel? Ricardo, al ver su nombre pronunciado con tal amargura, y al notar la claridad en los ojos de Isabella, sintió cómo el mundo se le venía encima. Su elaborado disfraz, que había diseñado para desenmascarar la superficialidad ajena, se había desintegrado, no por un error, sino por la innegable verdad que Isabella, con su instinto materno y su corazón puro, había descubierto. Las palabras se le atragantaron, el aire se volvió un muro, y la vergüenza lo cubrió como un manto pesado. Mateo, ajeno al drama que se desplegaba entre los adultos, miraba de uno a otro, con la inocencia de quien no comprende la magnitud del terremoto emocional que estaba por sacudir sus vidas y redefinir su futuro. Este era el principio del fin, o tal vez, el inicio de una verdad mucho más profunda de lo que ambos se atrevían a imaginar en ese momento. Isabella, yo no sé qué decirte, balbuceó Ricardo, su voz ronca, despojada de su habitual autoridad. Intentó levantarse, pero sus piernas parecían de plomo, ancladas al suelo por el peso de su engaño. Ella retrocedió un paso, como si la mera cercanía de él pudiera quemarla, y luego se detuvo, su mirada fija en Mateo, que seguía mordisqueando el sándwich con una despreocupación desgarradora. «¿Mateo, es mi hijo?», susurró ella, una pregunta que no buscaba una respuesta, sino una confirmación a la tormenta que estallaba dentro de su pecho. La incredulidad se mezclaba con una esperanza salvaje, una chispa que había creído extinguida para siempre, y que ahora ardía con una intensidad aterradora, prometiendo cambiarlo todo en un instante. La voz de Isabella, apenas un hilo, se alzó por encima del rumor de la calle, cada sílaba cargada con el peso de años de dolor, y la punzada de una esperanza inesperada. «Tú lo sabías, Ricardo, sabías que Mateo era mi hijo y me hiciste esta cruel farsa». La acusación, teñida de una angustia desgarradora, fue como un puñal en el corazón del magnate, quien no pudo sostener su mirada. El silencio de Ricardo, más elocuente que cualquier palabra, confirmó sus peores temores, pero también encendió una llama de indignación. El dolor de la pérdida, la herida que había cargado en silencio durante tanto tiempo, ahora se combinaba con la furia por la manipulación, por la forma en que su corazón había sido puesto a prueba de la manera más inhumana, por la persona que se suponía que debía amarla. «Isabella, por favor, déjame explicarte, esto no es lo que parece», intentó Ricardo suplicante, extendiendo una mano que ella evitó con un gesto brusco. Sus ojos se clavaron en él, dos pozos de desilusión. «¿No es lo que parece? Me he arrodillado frente a mi propio hijo, al que creía muerto, mientras tú, mi esposo, me observabas disfrazado, jugando con mi dolor y mi compasión. ¿Qué clase de explicación puede justificar una crueldad así? Ricardo, ¿qué clase de monstruo eres?». Sus palabras, filosas como cuchillos, resonaron en la burbuja de su dolor, atrayendo alguna que otra mirada curiosa de los transeúntes, quienes pasaban de largo,
ajenos a la tragedia personal que se desarrollaba ante sus ojos. El impacto de las palabras de Isabella fue un mazazo para Ricardo, quien sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Nunca la había visto tan herida, tan furiosa, tan viva. La pureza de su bondad contrastaba con la oscuridad de su engaño. Busqué a la madre de Mateo por años, Isabella. Después de que me dijeron que el bebé había muerto y tú habías desaparecido, nunca perdí la esperanza de encontrarla, pero la vida me llevó por otros caminos. Me obsesioné con encontrar una mujer que pudiera amar a Mateo como suyo, sin interés en mi fortuna, y mi desconfianza me cegueó con acento agudo. Esta prueba. Fue una locura, lo sé, pero necesitaba saber si la bondad aún existía en un mundo tan falso. Su voz se quebró, revelando la grieta y su armadura de hierro, una vulnerabilidad que Isabella nunca había imaginado en el imponente magnate. Isabella, sin embargo, no podía ver la debilidad en él, solo la magnitud de la traición, y para eso me utilizaste, Ricardo. Para saciar tu desconfianza, tu ego herido, para poner a prueba mi corazón, el mismo corazón que ha llorado por un hijo durante 8 años. Las lágrimas, largamente contenidas, comenzaron a brotar, calientes y amargas, surcando sus mejillas. Mateo, al ver a Isabella llorar, soltó el sándwich y se acercó a ella con los ojos preocupados. ¿Estás bien, señora bonita?, preguntó con su voz infantil, un bálsamo y un puñal al mismo tiempo. Ese gesto de inocente preocupación en su hijo fue el detonante. Isabella se arrodilló de nuevo, esta vez para abrazar a Mateo con todas sus fuerzas, aferrándose a él como un ancla en medio del naufragio de su alma. La conexión que sentía era innegable, ancestral, una parte de ella que había estado dormida y que ahora despertaba, con una furia y una ternura arrolladoras, decidida a proteger a su pequeño de cualquier engaño futuro. Estoy bien, mi amor, mamá está bien, susurró Isabella, la palabra mamá saliendo de sus labios con una facilidad pasmosa, como si siempre hubiera estado allí, esperando el momento de ser pronunciada. Ricardo observó la escena, un nudo en la garganta. Esa mujer, a la que había sometido a la más cruel de las pruebas, era la madre de su hijo, la mujer que había anhelado en silencio, y a la que ahora había herido de la manera más profunda. El remordimiento lo carcomía, pero una extraña y poderosa esperanza también florecía en su pecho, la posibilidad de recuperar lo que creyó perdido para siempre. Pero el camino hacia el perdón de Isabella se antojaba largo y lleno de espinas, sembrado de la desconfianza y el dolor que él mismo había sembrado. Isabela, por favor, vámonos de aquí, hablemos en casa, lejos de la gente, dijo Ricardo, intentando sonar lo más calmado posible, mientras se levantaba con dificultad, su disfraz de indigente ahora un recordatorio grotesco de su farsa. Ella no respondió, simplemente se aferró a Mateo, como si temiera que el mundo o él mismo se lo arrebataran de nuevo. La mirada de la gente comenzaba a ser demasiado inquisitiva, los murmullos se hacían más audibles. Ricardo sabía que cada segundo que pasaba en la calle era un riesgo, una semilla para el escándalo que no tardaría en explotar. Tenía que sacarlos de allí, tenía que empezar a reparar el daño, aunque no supiera por dónde empezar, sintiendo el peso de un futuro incierto. Con un doloroso silencio, Isabella permitió que Ricardo la guiara a ella y a Mateo hasta un vehículo blindado que esperaba a pocos metros, un contraste brutal con la escena de indigencia de hacía unos minutos. El lujo del coche, antes indiferente, ahora le parecía un sarcasmo cruel. Se sentó en el asiento trasero con Mateo en su regazo, sin atreverse a mirarlo a los ojos. El corazón de Isabella latía desbocado. La verdad se había revelado en las calles, en medio de la indiferencia de la multitud, un drama personal expuesto al azar, y ahora la llevaría a las garras de un mundo que no era el suyo, el mundo de Ricardo, el de la riqueza desmedida y las intrigas que siempre la habían mantenido a raya. La imagen de Mateo en sus brazos era su única certeza, su motor para lo que estaba por venir. El trayecto hacia la mansión Montenegro fue un silencio sepulcral, cargado de emociones no dichas y verdades dolorosas.
Isabella seguía abrazando a Mateo, quien, agotado por las emociones desconocidas del día, se había quedado dormido en sus brazos, su respiración suave contra su pecho. Ricardo conducía, su rostro una máscara de arrepentimiento y desesperación. Sabía que había cometido un error imperdonable, que había destrozado la confianza de la mujer que, sin él sabe, era la única que podía sanar su alma y darle un verdadero hogar a Mateo. Pero el camino hacia el perdón, hacia la construcción de una familia real, se veía largo y tortuoso, lleno de obstáculos que apenas comenzaba a vislumbrar. Y la mansión, que se acercaba, prometía ser el primer campo de batalla. Al llegar a la imponente mansión, con sus jardines inmaculados y su fachada de piedra, el contraste con la vida humilde de Isabella se hizo más evidente que nunca. Mateo despertó, parpadeando, deslumbrado por el lujo que lo rodeaba. ¿Dónde estamos, mamá?, preguntó, y la palabra mamá pronunciada por sus labios fue un bálsamo y un tormento para Isabella. Ricardo abrió la puerta, sus ojos fijos en Isabella, buscando una señal, una esperanza. Pero el rostro de ella era una fortaleza inquebrantable de dolor y dignidad, una pared que él había levantado con sus propias manos, y que ahora tendría que derribar piedra a piedra, con cada acto de verdadera contrición. «Estamos en casa, mi amor», respondió Isabella, acariciando el cabello de Mateo. Su voz temblaba ligeramente, pero mantenía una firmeza que sorprendió incluso a Ricardo. Cruzaron el umbral, y el silencio de la mansión los recibió, un silencio que pronto se vería roto por el estallido de un nuevo conflicto. La comodidad del hogar de Ricardo se sentía opresiva para Isabella, un lujo que ahora asociaba con el engaño y el dolor. El mármol frío bajo sus pies le recordaba la dureza de la verdad recién descubierta, y su corazón latía con la incertidumbre de lo que el destino les deparaba en ese palacio de cristal, donde las apariencias lo eran todo, y las verdades dolorosas se escondían bajo alfombras persas. Apenas habían traspasado el recibidor cuando una figura elegante y esbelta descendió por la majestuosa escalera. Era Vilma Montenegro, la hermana de Ricardo, con su sonrisa siempre calculada y sus ojos escrutadores. Su presencia, tan pulcra y controlada, añadió otra capa de tensión al ambiente ya cargado. «Ricardo, ¿dónde estabas? Te hemos buscado por todas partes». «¿Y quiénes son estas personas?», preguntó Vilma, su mirada fría deteniéndose primero en la ropa sencilla de Isabella y luego en la figura de Mateo, a quien nunca había visto. Su tono no era de preocupación genuina, sino de molestia, por una interrupción en el orden que ella siempre procuraba mantener en la vida de su hermano y en la imagen de la familia Montenegro. Ricardo, aún recuperándose del shock de la confrontación con Isabella, se armó de valor. «Vilma, ellos son Isabella y Mateo, y necesito que me escuches con mucha atención. Mateo es mi hijo, y ella es su madre, Isabella mi esposa». Las palabras, pronunciadas con una mezcla de orgullo y profunda vergüenza, resonaron en el gran salón. Vilma palideció, su sonrisa se desvaneció, reemplazada por una expresión de pura incredulidad y furia contenida. Sus ojos, antes fríos, ahora lanzaban chispas de desaprobación, analizando a Isabella de pies a cabeza, como si intentara encontrar el defecto que justificara su inmediata y visceral rechazo, convencida de que aquella mujer no era más que una oportunista. ¿Su esposa? ¿La faxinera Ricardo? ¿Y este niño? ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? Vilma estalló. Su voz, normalmente medida, ahora aguda y estridente. Dio un paso hacia Isabella, su rostro contraído por el desprecio. ¿De verdad crees que te saldrás con la tuya? ¿Que puedes entrar aquí y reclamar un lugar que no te corresponde? Este niño, ¿dónde estuvo todo este tiempo? Su tono era una mezcla de indignación y cálculo, una defensa automática del imperio familiar que sentía amenazado por la irrupción de Isabella y Mateo, dos figuras ajenas al mundo de opulencia y control que ella tan celosamente protegía. «Vilma, basta», Ricardo interrumpió, su voz cargada de una autoridad que no usaba con frecuencia contra su hermana. «No es una broma, es la verdad. Isabella es la madre de Mateo, el hijo que creíamos perdido. Y yo
yo soy el único culpable de esta situación. La confesión de Ricardo, aunque intentaba proteger a Isabella, solo añadió más combustible al fuego de la ira de Emonurijulla, Vilma. Ella no estaba acostumbrada a que Ricardo mostrara debilidad, ni a que sus planes fueran alterados por algo tan caótico como una verdad largamente enterrada. La ambición de Vilma no le permitía ver más allá del escándalo y el daño potencial a la reputación y fortuna familiar, y su mente ya estaba ideando un plan para desmantelar esta inesperada y explosiva realidad, para proteger lo que consideraba suyo. La sala se convirtió en un campo de batalla de miradas y reproches no verbales. Isabella, con Mateo aferrado a ella, observaba la escena con una dignidad inquebrantable, a pesar del dolor y la humillación. No se dejaría intimidar por la frialdad de Vilma ni por el lujo que la rodeaba. Su prioridad era Mateo, su hijo, el milagro que la vida le había devuelto de la manera más insospechada y cruel. Ella sabía que su camino en esa casa sería difícil, pero la fuerza de su amor por el pequeño era un escudo inquebrantable contra las flechas del desprecio y la arrogancia que ya comenzaban a lanzarle, reafirmando su voluntad de luchar por lo que era justo. Entiendo que esto te sorprenda, Vilma, dijo Isabella, su voz suave pero firme, enfrentando la mirada de la hermana de Ricardo, pero el pasado no se puede borrar. Mateo es mi hijo, y no permitiré que nadie lo humille ni lo aparte de mí. Las palabras de Isabella, dichas con una calma que desarmó a Vilma por un instante, revelaron la fortaleza oculta de esa mujer humilde. Ricardo la miró, una mezcla de admiración y temor creciendo en su interior. Sabía que Isabella no era la mujer maleable que él había imaginado al casarse con ella por conveniencia. Ahora se enfrentaba a una fuerza de la naturaleza, una madre leona dispuesta a proteger a su cría a cualquier costo, sin importarle el estatus o el poder de quienes se le oponían. Vilma recuperó la compostura, aunque sus ojos seguían lanzando dardos. Se acercó a Isabella, su voz bajó a un susurro gélido, apenas audible para Ricardo, pero perfectamente claro para Isabella. Mira chica, no sé qué juego estás jugando, pero no te saldrá bien. Esta familia tiene una reputación que mantener, y un escándalo como este no te conviene. Te ofrezco una solución, un cheque, una suma considerable, para que desaparezcas y te olvides de todo esto, de Ricardo, de este niño y de esta farsa. El tono era condescendiente, la oferta una clara humillación, un intento de comprar su dignidad con dinero, dejando claro que su valor no iba más allá de un precio, sin importar la verdad que la acompañaba. Isabella sintió un escalofrío recorrer su espalda. La frialdad de Vilma era aterradora, su capacidad para deshumanizarla y reducirla a un problema monetario, perturbadora. Apretó a Mateo contra su pecho, su único tesoro, su razón de ser. Mi hijo no tiene precio, señora Montenegro, respondió Isabella, su voz apenas un susurro, pero cargada de una dignidad inquebrantable que sorprendió a Vilma. Y mi amor por él no se compra con dinero. No acepto su cheque, ni su oferta. Luke, haré por Mateo. Con o sin su ayuda. Con o sin Ricardo. La afirmación de Isabella fue un puñetazo en el estómago de Vilma, quien esperaba una reacción de avaricia, no una demostración tan rotunda de integridad. Ricardo, que había escuchado la última parte de la conversación, sintió un orgullo inesperado por Isabella, mezclado con una profunda vergüenza por la actitud de su hermana. Vilma, ya basta. No tienes derecho a hablarle así. Isabella es mi esposa, y la madre de Mateo. Sus palabras, aunque llegaban tarde, buscaban protegerla, pero el daño ya estaba hecho. Isabella lo miró, y en sus ojos, Ricardo vio la grieta en su corazón, la herida que su propia familia, y él mismo, le estaban infligiendo. El ambiente se volvió insoportable, la tensión palpable, y la batalla por la verdad y la dignidad de Isabella apenas comenzaba, prometiendo una lucha encarnizada contra el poder y los prejuicios de la alta sociedad. ¿Mi derecho? ¿Mi derecho, Ricardo? Estás hablando de la fortuna de la familia Montenegro, de la imagen que hemos construido durante décadas, y la vas a tirar por la borda por una faxinera y un niño aparecido de la nada. Vilma se rió con sarcasmo, una risa fría que no llegaba a sus ojos. ¿Crees que la sociedad va a aceptar esto?
la prensa te hará pedazos. Y esta mujer, créeme, no busca más que tu dinero y un estatus que no le corresponde. Lo he visto 1000 veces. Sus palabras, aunque crueles, destapaban el temor más profundo de Ricardo, el escándalo público. Pero, por primera vez, la reputación le importaba menos que la dignidad de Isabella y la felicidad de Mateo. Isabella sintió cómo el dolor se convertía en una determinación férrea. No solo lucharía por Mateo, sino también por su propia dignidad. No permitiría que la pisotearan, que la redujeran a una caricatura codiciosa. No me importa lo que piense la sociedad, ni lo que digan, solo me importa Mateo. Y si tengo que luchar el mundo entero por él, lo haré sin dudarlo, dijo Isabella, su voz vibrante con una pasión que nunca antes había mostrado. Su mirada desafiante se encontró con la de Ricardo, una promesa de que esta batalla era suya, y que él también tendría que decidir de qué lado estaba, sin ambigüedades ni engaños, si quería alguna vez redimir la confianza que había destruido. Lo más fuerte está por venir, quédate hasta el final, porque la lucha de Isabella por su hijo y su dignidad apenas ha comenzado en este mundo de lujos y mentiras. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino. La noticia de que Ricardo Montenegro había encontrado a su hijo perdido, y que la madre era su propia esposa, la humilde faxinera Isabella, se filtró a la prensa como reguero de pólvora. Los titulares amarillistas no tardaron en aparecer, retorciendo la verdad, tejiéndola con hilos de especulación y malicia. El magnate y la empleada. Amor verdadero o cálculo millonario. El misterio del hijo perdido de M. Montenegro al descubierto. Una herencia en juego. Cada palabra era un puñal para Isabella, quien veía cómo su historia, su dolor y su amor eran desvirtuados y expuestos al juicio público, sin piedad ni respeto por su sufrimiento. Vilma, desde las sombras, movía sus hilos. Utilizaba su influencia en los medios para alimentar la narrativa de una Isabella cazafortunas, una mujer ambiciosa que había aprovechado la vulnerabilidad de Ricardo. Sus asesores de prensa trabajaban sin descanso, publicando artículos que desacreditaban la historia de Isabella, sugiriendo que la cicatriz era una invención, que la conexión materna era una estratagema para acceder a la fortuna de los Montenegro. El Consejo de Administración, influenciado por Vilma, presionaba a Ricardo para que desmintiera públicamente la versión de Isabella, amenazando con un golpe a la reputación de la empresa y la posible caída de sus acciones, ejerciendo una presión inmensa sobre él. Ricardo, sin embargo, se negó. No voy a desmentir la verdad. Isabella es la madre de Mateo. Y eso es innegable. La única mentira fue la mía al someterla a esa prueba. Y no voy a permitir que la humillen más por mis errores, declaró ante un consejo de administración furioso, su voz firme, una nueva resolución naciendo en su interior. Sabía que su decisión tendría consecuencias, pero la imagen de Isabella, defendiendo a Mateo con tanta dignidad, lo había cambiado. Estaba dispuesto a luchar por ellas, a enmendar sus errores, incluso si eso significaba enfrentarse a su propia familia, y al imperio que había construido, porque ahora su verdadero imperio residía en la verdad y el amor que había encontrado. Isabella, por su parte, intentaba proteger a Mateo de la vorágine mediática, se negaba a leer los periódicos, a ver las noticias, a darle voz a los rumores. Su mundo se había reducido a los ojos de su hijo, a las preguntas inocentes de Mateo sobre por qué la señora bonita era ahora su mamá. Porque te quiero mucho, mi amor, y siempre te he querido, desde el día en que naciste. Y ahora estamos juntos, y nadie nos va a separar, le decía Isabella. Una promesa que sellaba con besos y abrazos, intentando sanar las heridas del pasado y construir un futuro de amor y seguridad para el pequeño, sin importarle los dardos que la sociedad le lanzaba. Pero el escarnio público no se hizo esperar. Días después, durante un evento benéfico de gala al que Ricardo insistió en que Isabella asistiera para presentarla oficialmente como su esposa y la madre de Mateo, la atmósfera se volvió densa. El lujoso salón estaba lleno de la élite bogotana, mujeres enjolladas y hombres de traje impecable, todos los ojos fijos en Isabella. Al pisar la alfombra roja, una avalancha de flashes y micrófonos la asaltó. ¿Es cierto que usted era la empleada del señor Montenegro? ¿Cómo descubrió que el niño era su hijo? ¿Fue planeado?
¿Cuánto dinero le ofreció el magnate por su silencio? Las preguntas, venenosas y llenas de morbo, la acosaron sin piedad, cada palabra un golpe a su ya frágil corazón. Ricardo, intentando protegerla, se interpuso entre Isabella y los periodistas. Mi esposa no tiene nada que ocultar. Y el pasado es nuestro, privado. Les pido respeto, exclamó, su voz resonando con furia. Pero el daño ya estaba hecho. Las miradas de los asistentes a la gala eran de desprecio, de burla, de curiosidad maliciosa. Los susurros se hicieron audibles. Mírala, una simple faxinera con esas joyas. ¡Qué descaro! Seguro que todo fue un plan para pescar al magnate y asegurar la herencia del niño. Qué bajo ha caído Ricardo mezclándose con esa gente. Isabella sintió cómo el aire se volvía irrespirable, cómo su dignidad era pisoteada por la arrogancia de esa sociedad hipócrita, que la juzgaba sin conocerla, y que la humillaba sin piedad. Una mujer de la alta sociedad, con un collar de perlas que brillaba con arrogancia, se acercó a Isabella, su sonrisa una mueca de desprecio. ¿De verdad cree que encaja aquí? Su historia es una telenovela barata. No tiene nada que hacer en ese círculo, señorita. Debería regresar a su mundo donde pertenece. Las palabras pronunciadas con una crueldad helada fueron la gota que colmó el vaso para Isabella. El dolor de la humillación pública, la descalificación de su origen humilde, se sumaron al peso de la traición de Ricardo y a la angustia de ver a Mateo en medio de todo ese escándalo. Su fortaleza, por un momento, flaqueó. La rabia y la impotencia se apoderaron de ella, dejando su corazón al descubierto. Las lágrimas, que había intentado reprimir con todas sus fuerzas, finalmente se desbordaron, calientes y amargas. Isabella sintió un nudo en la garganta, una presión insoportable en el pecho. No podía soportar más la crueldad, la injusticia, la forma en que la estaban destrozando. No, no puedo más, susurró a Ricardo, su voz ahogada por el llanto, su cuerpo temblaba. Se dio la vuelta, y con una velocidad sorprendente, corrió entre la multitud, alejándose de las miradas, de los flashes, de los susurros venenosos. Rica, RDO intentó detenerla, pero ella ya se había perdido entre la multitud, huyendo de una escena que había probado ser un campo de batalla para su alma, demostrando que su corazón, aunque fuerte, no era invulnerable a tanta maldad. Ricardo se quedó de pie, impotente, observando cómo Isabella huía entre lágrimas. La ira y el remordimiento lo invadieron. Se dio cuenta de la magnitud del daño que le había causado, no solo con su engaño inicial, sino al exponerla a la crueldad de su mundo. Se disculpó rápidamente con los organizadores del evento y salió corriendo tras ella, su corazón latiendo con desesperación. La imagen de Isabella, con el rostro desfigurado por el llanto y la humillación, se clavó en su mente, un recordatorio de lo bajo que había caído en su búsqueda de la verdad, y de lo lejos que estaba de ganarse el perdón de la mujer que, sin querer, se había convertido en el centro de su universo y la madre de su preciado hijo. Mientras tanto Isabella corrió sin rumbo, sus tacones sonando en el mármol del lujoso hotel, luego en la calle, hasta que sus pies doloridos no pudieron más. Se refugió en un pequeño parque cercano, donde se sentó en un banco bajo la sombra de un árbol, permitiendo que el torbellino de emociones la arrastrara. El dolor por la pérdida de su hijo, la alegría de haberlo recuperado, la traición de Ricardo, la humillación pública, todo se mezclaba en una sinfonía de angustia que le apretaba el pecho. ¿Cómo podría superar todo esto? ¿Cómo podría construir una familia sobre los cimientos de una mentira y un escándalo? Su corazón anhelaba paz, pero solo encontraba tormento en ese mundo tan ajeno a ella. Ricardo la encontró allí, sentada en el banco, la cabeza entre las manos. Se acercó con cautela, su voz suave, casi imperceptible. Isabella, por favor, escúchame, lo siento. Siento mucho lo que te hice pasar, lo que te hice sufrir. Nunca fue mi intención. Solo quería encontrarte, encontrar a la madre de Mateo. No supe cómo hacerlo de otra manera. Mi desconfianza me cegó con acento agudo.
No hay excusas para mi crueldad. Pero te juro que voy a reparar todo el daño, Isabella. Voy a protegerte a ti y a Mateo de todo esto, con mi vida si es necesario. Sus palabras por primera vez sonaban sinceras, despojadas de cualquier rastro de manipulación o poder, revelando la profunda herida que también él cargaba. Isabella levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos por el llanto se clavaron en él. ¿Proteger? ¿Tú me vas a proteger, Ricardo? Tú fuiste el que me puso en esta situación. El que me expuso a la crueldad de tu mundo. El que jugó con mi corazón y con la vida de nuestro hijo. ¿Cómo puedo confiar en ti después de todo esto? ¿Cómo puedo creer en tus palabras cuando tus acciones me han demostrado lo contrario? Su voz, aunque débil, estaba cargada de una amargura que perforaba el alma de Ricardo. Ella lo amaba, sí, lo amaba a pesar de todo, pero la herida de la traición era profunda, y el camino hacia el perdón se antojaba imposible en ese momento de desolación. No te pido que confíes en mí ahora, Isabella. Solo te pido una oportunidad para demostrarte que he cambiado, que he aprendido de mis errores, que mi amor por ti y por Mateo es real, más allá de cualquier fortuna o estatus. Sé que el camino será difícil, pero estoy dispuesto a recorrerlo contigo, a tu lado. Dame la oportunidad de ser el hombre que mereces, el padre que Mateo necesita, y de reconstruir lo que yo mismo destruí. Ricardo se arrodilló frente a ella, no con el disfraz de indigente, sino con el corazón desnudo, suplicando un perdón que sabía que no merecía, pero que anhelaba con cada fibra de su ser, dispuesto a todo por recuperar la confianza de la mujer de su vida. Isabella lo miró, suplicante, su corazón dividido entre el dolor y una extraña esperanza que se negaba a morir. Amaba a Ricardo, a pesar de su crueldad inicial, a pesar del daño. Lo había amado en silencio, como la empleada que era, y ahora lo amaba como la madre de su hijo. Pero la confianza era un muro derribado, y el miedo a ser herida de nuevo era una sombra constante. No sé, Ricardo, no sé si puedo. Me has roto el corazón de tantas maneras. Pero por Mateo, por él, estoy dispuesta a intentar. Pero tendrás que demostrarme, cada día, que tu arrepentimiento es sincero, que tus intenciones son puras, que no volverás a jugar con mi dignidad ni con la vida de nuestro hijo. Esta será tu última oportunidad, Ricardo. Su voz era un susurro, pero la determinación en sus ojos era innegable, una promesa de una lucha por la verdad y por su familia. Ricardo asintió, las lágrimas brotando de sus propios ojos, lágrimas de arrepentimiento y de una esperanza renovada. Te juro que no te defraudaré, Isabella. Te juro que honraré tu confianza. Voy a luchar por ti, por Mateo, por nuestra familia. Y voy a empezar por limpiar tu nombre, por mostrarle al mundo la verdad de nuestra historia, la verdad de tu corazón noble y de tu dignidad inquebrantable. Se levantó, y con una ternura que nunca antes había mostrado, la abrazó. Isabella, al principio rígida, finalmente se relajó en sus brazos, buscando consuelo en el hombre que la había lastimado, pero que ahora parecía estar dispuesto a todo para redimirse, para construir un futuro de amor y respeto, sin mentiras ni engaños. En los días siguientes, Ricardo comenzó su misión de redención. Convocó una rueda de prensa, desafiando a Vilma y al Consejo de Administración, quienes intentaron disuadirlo. Ante los medios, con Isabella y Mateo a su lado, reveló la verdad de su engaño, de su búsqueda de la madre de su hijo, y la forma en que Isabella, su propia esposa, había demostrado una bondad incondicional. Cometí un error terrible, sometí a mi esposa a una prueba cruel, y la expuse al escarnio público. Pero Isabella es la mujer más digna y honesta que he conocido, la madre de mi hijo, Mateo. Y juntos, como familia, vamos a superar esto. Pido disculpas públicas a Isabella por todo el dolor que le he causado, y pido respeto para nuestra intimidad y vuestra historia de amor y redención. Su voz, firme y sincera, sorprendió a todos. Las palabras de Ricardo, cargadas de arrepentimiento y una nueva honestidad, comenzaron a cambiar la percepción pública, aunque no sin resistencia. Algunos medios mantuvieron su postura escéptica, alimentados por las filtraciones maliciosas de Vilma. Otros, conmovidos por la declaración de Ricardo, empezaron a cuestionar la narrativa de la cazafortunas, a ver a Isabella bajo una luz diferente,
la de una mujer fuerte y digna que, a pesar de su origen humilde, se enfrentaba a la adversidad con una entereza admirable. La batalla por la verdad era un tira y afloja constante, pero la valentía de Ricardo al admitir su culpa fue un punto de inflexión, una muestra de que estaba dispuesto a demoler sus propias murallas para reconstruir su vida sobre cimientos sólidos. Vilma, furiosa por la actitud desafiante de su hermano, redobló sus esfuerzos. Filtró documentos financieros a la prensa, insinuando que Isabella y Bapat pre-Isabella y Afoche estaba haciendo gestiones para acceder a la fortuna de Ricardo. También organizó reuniones secretas con miembros del consejo, buscando apoyo para forzar la renuncia de Ricardo de la presidencia de la empresa, argumentando que su escándalo personal estaba afectando la imagen y la estabilidad del Imperio Montenegro. Su ambición no conocía límites, y su desprecio por Isabella solo aumentaba a medida que veía cómo la mujer humilde ganaba terreno en el corazón de su hermano y en la opinión pública. Para ella Isabella era una amenaza, un virus que debía ser erradicado a toda costa, sin remordimientos. Isabella y Ricardo pasaban largas horas con Mateo, intentando crear un ambiente de amor y estabilidad para el niño, quien, con la inocencia de sus 8 años, empezaba a adaptarse a la idea de tener una mamá y un papá juntos. Isabella le contaba cuentos, le cantaba canciones, le enseñaba a leer. Mateo, por su parte, le mostraba sus dibujos, le preguntaba sobre su vida antes, sus pequeñas manos aferradas a las de ella, buscando la seguridad que tanto le había faltado. «Mamá, ¿siempre vamos a estar juntos?», preguntó Mateo una tarde, mientras Isabella lo arropaba en su cama. «Siempre, mi amor». «Siempre», respondió Isabella, una promesa que sellaba con un beso en su frente, sintiendo el calor de su hijo, la certeza de que su amor era el motor de su existencia, y su razón para seguir luchando. Una tarde, mientras Isabella ordenaba unos viejos documentos en la oficina de Ricardo, encontró una caja polvorienta con papeles del hospital donde Mateo había nacido. Entre ellos, un acta de nacimiento original, con el nombre de ella como madre biológica y el de Ricardo como padre, fechada 8 años atrás. Y, debajo, una nota manuscrita de un médico. Bebé con cicatriz en codo izquierdo debido a procedimiento de emergencia. Madre desaparecida tras alta precipitada. La verdad, documentada y palpable, estaba allí, una prueba irrefutable de lo que sus ojos ya sabían. Las lágrimas acudieron de nuevo, pero esta vez eran de alivio, de confirmación, de la cruda realidad que le había sido arrebatada y que ahora reclamaba con toda su fuerza, sin dejar espacio a ninguna duda. «Ricardo, mira esto», dijo Isabella, mostrándole los documentos con manos temblorosas. Ricardo los tomó, su rostro palideciendo al leer la nota del médico. Era la prueba definitiva, la confirmación de la historia que ella había contado, y de la que él, en su momento, había dudado. Esto lo cambia todo, Isabella. Con esto, nadie podrá negar la verdad. Nadie podrá decir que mientes. Vilma no tendrá argumentos contra ti». Su voz era una mezcla de asombro y una profunda convicción, dándose cuenta de que este documento era la pieza clave que les faltaba para silenciar las voces maliciosas y proteger la verdad de su familia. Una verdad que la sociedad intentaba retorcer. Con la prueba en sus manos, Ricardo sintió un nuevo impulso. Sabía que debían usarla con cautela en el momento oportuno para que el impacto fuera máximo. Mientras tanto, Vilma continuaba con su campaña de desprestigio. Logró que un conocido presentador de televisión, amigo suyo, invitara a Isabella a su programa para una entrevista exclusiva, prometiendo una plataforma para que ella contara su verdad. Ricardo sospechaba una trampa, pero Isabella, sintiendo que era el momento de enfrentarse públicamente, decidió aceptar, con la condición de que Ricardo la acompañara y tuviera voz en la entrevista, para contrarrestar cualquier intento de manipulación. Su dignidad y la verdad de Mateo lo valían. La entrevista televisiva fue un campo minado. El presentador, con una sonrisa forzada, intentó llevar la conversación hacia las especulaciones financieras y la ambición de Isabella. «Señora, la gente se pregunta, ¿no es conveniente que, siendo una empleada de la Casa Montenegro, ahora sea la esposa del magnate y la madre de su hijo? ¿Qué hay de la fortuna de Ricardo? Isabella,
con una calma sorprendente, miró a la cámara y respondió con una voz clara y fuerte: mi única fortuna es Mateo, mi hijo. Y mi único interés es darle el amor y la estabilidad que se merece, y que me fue arrebatada. No busco dinero, busco justicia y verdad para mi familia. Mi corazón no tiene precio, y mi dignidad tampoco. Ricardo, sentado a su lado, la miró con admiración. Sus palabras eran un puñal para Vilma, que observaba la entretenida vista desde su mansión, enfurecida. La gente humilde tiene dignidad, señor, y no se compra ni se vende. He trabajado toda mi vida con mis manos, y eso no me hace menos persona que nadie en este país. Mi historia no es una novela barata, es la vida real de una madre que busca a su hijo, y de un hombre que se equivocó, pero que ahora lucha por enmendarlo, añadió Isabella, su voz resonando con una fuerza que desarmó al presentador, quien no pudo sino escuchar sus palabras, sintiendo el peso de la verdad y la dignidad que emanaba de esa mujer que, a pesar de todo, se mantenía en pie. La entrevista, a pesar de los intentos de manipulación, se convirtió en una victoria para Isabella. Su autenticidad, su dolor genuino, y su dignidad inquebrantable, resonaron con miles de espectadores, especialmente con las mujeres latinas que vieron en ella un reflejo de sus propias luchas. Los teléfonos del canal colapsaron con mensajes de apoyo, y las redes sociales se llenaron de comentarios a favor de Isabella. La marea estaba cambiando. Ricardo la miró, sus ojos llenos de un amor que iba más allá de lo que él había imaginado posible. Sabía que había encontrado no solo a la madre de su hijo, sino a la mujer de su vida, una mujer que lo desafiaba a ser mejor, a vivir con verdad y con el corazón abierto, sin máscaras. Pero Vilma no se rindió. Al día siguiente, el periódico más sensacionalista del país publicó en primera plana una foto antigua de Isabella, de cuando era una faxinera, junto a un titular malicioso: ¿La Cenicienta Montenegro? Cuidado con el engaño. El artículo insinuaba que Isabella había estado cazando a Ricardo desde el principio, que el encuentro con Mateo había sido orquestado, y que su historia era una elaborada farsa para quedarse con la fortuna familiar. La foto, que la mostraba con su uniforme de trabajo, buscaba humillarla, recordándole su origen, intentando anular el impacto positivo de la entrevista televisiva. El ataque era frontal, cruel y dirigido a destruir su imagen y su credibilidad. Isabella vio el periódico, sus manos temblaron de indignación. Ricardo, al ver su reacción, tomó el diario y lo rompió con furia. Esto es obra de Vilma, está desesperada. Pero no va a salirse con la suya. Tenemos la verdad de nuestro lado, Isabella. Tenemos los documentos, tenemos tu dignidad, y tenemos el amor de Mateo. No dejes que sus mentiras te afecten. Eres mucho más grande que la mezquindad de Vilma. Sus palabras eran un bálsamo, pero el veneno de la prensa ya había empezado a hacer efecto. Un recordatorio constante de que la batalla por su reputación y por la verdad aún estaba lejos de terminar, y que el camino hacia una paz completa sería arduo. La guerra entre Isabella y Vilma se recrudeció, no solo en los medios, sino dentro de la propia mansión. Vilma se negaba a reconocer a Mateo como su sobrino, y a Isabella como su cuñada. Intentaba constantemente poner a los empleados en contra de Isabella, insinuando que era una intrusa que no merecía el respeto. Sin embargo, muchos, hasta de los empleados, que conocían a Isabella desde hace años, sentían admiración por su bondad y su integridad, y se mantenían fieles a ella, a pesar de las amenazas veladas de Vilma. La mansión Montenegro se había convertido en un campo de batalla silencioso, donde las miradas y los gestos cargaban con el peso de lealtades divididas y rencores profundos, revelando la verdadera naturaleza de quienes habitaban sus muros. Ricardo, para contrarrestar la campaña de Vilma, empezó a trabajar incansablemente para rehabilitar el nombre de Isabella. Encargó a sus abogados que prepararan una demanda contra el periódico por difamación, y empezó a organizar una gala benéfica de caridad, no solo para apoyar una causa noble, sino como una plataforma para reafirmar la verdad de su familia ante la sociedad, en un escenario donde la mentira de Vilma no pudiera prosperar. Quería un evento público, televisado, donde no hubiera espacio para las medias verdades ni las manipulaciones. Esta sería su oportunidad, para un clímax transformador, donde la verdad, de una vez por todas, sería revelada, y la dignidad de Isabella sería restaurada ante los ojos de todos, sin tapujos.
Isabella, aunque cansada de la lucha, encontró en el amor de Mateo la fuerza para seguir adelante. Cada sonrisa del niño, cada abrazo, cada mamá pronunciado con dulzura, eran un recordatorio de por qué estaba luchando. Su dignidad no era negociable, y la verdad de Mateo irrefutable. Se preparaba para la gala con una mezcla de nerviosismo y determinación, sabiendo que ese evento sería el punto de inflexión, el momento en que todo se definiría. Su corazón latía con la esperanza de que, al final, la verdad prevalecería, y que su familia, nacida de un engaño, encontraría la paz y la felicidad que tanto anhelaban, demostrando que el amor verdadero podía florecer incluso en las circunstancias más adversas. Vilma, por su parte, desconocía el verdadero plan de Ricardo para la gala. Creía que era una oportunidad para humillar a Iaui, a Bella una vez más, para consolidar su narrativa de la cazafortunas. Tenía sus propios ases bajo la manga, preparándose para el enfrentamiento final, convencida de que sería ella quien saldría victoriosa, protegiendo la fortuna familiar a toda costa. Pero el destino, siempre caprichoso, tenía otros planes, y la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino para salir a la luz, sin importar cuán profundas sean las capas de engaño que intenten ocultarla. La gala sería el escenario de una batalla épica, donde los secretos serían desvelados y las máscaras caerían, revelando las verdaderas caras de todos los implicados en esta compleja trama. Isabella, con la mirada puesta en el futuro, se preparaba para la gala. No era solo un evento social, sino un símbolo de su lucha. Ricardo, por su parte, ya no era el hombre enigmático y desconfiado que ella había conocido. Se había transformado impulsado por el amor a su hijo y por el arrepentimiento de sus errores. Su alianza era una fuerza poderosa, una que Vilma subestimaba. La noche de la gala se acercaba, prometiendo ser el escenario de una batalla final, donde las verdades largamente ocultas saldrían a la luz, desafiando todas las expectativas y redefiniendo el significado del amor, la familia y la dignidad en el corazón de Bogotá, una ciudad testigo de tantos dramas. Isabella se encontraba en el camerino de la gran gala, un espacio de lujo que contrastaba con la tormenta que sentía en su interior. El vestido de noche cedido por Ricardo le apretaba el pecho no por su talla sino por el peso de la expectativa y el miedo. Sabía que esta noche no era solo un evento social, sino un juicio público, una arena donde la verdad de su vida sería expuesta y juzgada por los ojos implacables de la alta sociedad. Ricardo, con una mirada de apoyo que intentaba infundirle fuerza, le había asegurado que todo saldría bien, pero la sombra de Vilma, siempre acechante, era una presencia inquietante que le recordaba la magnitud del desafío que tenían por delante, prometiendo un enfrentamiento que cambiaría sus vidas para siempre, sin saber el giro que tomaría. Ricardo había explicado su plan, una estrategia para suavizar la situación, para mostrar una imagen de unidad ante la prensa y el consejo. Anunciaré que te estoy dando una compensación generosa, Isabella, para calmar las aguas. Es una farsa temporal, lo sé, pero nos dará tiempo para asentar la verdad, había dicho con voz grave. Isabella asintió, aunque el alma se le encogía ante la idea de simular una mentira más. No quería dinero, solo quería la verdad y la dignidad de Mateo. Pero entendía la necesidad de jugar el juego, de ceder un poco en esa batalla desigual, aunque en su corazón, el perdón de Ricardo no tenía precio, y esperaba que él lo entendiera, más allá de cualquier puesta en escena, sin que eso afectara la búsqueda de la verdad. El reloj avanzaba inexorablemente hacia el momento de subir al escenario. Isabella se miró al espejo, sus ojos, antes llenos de miedo, ahora reflejaban una determinación férrea. Por Mateo, susurró, y esa simple frase fue el ancla que la mantuvo firme. El amor por su hijo era el escudo más poderoso contra cualquier humillación o engaño. Ricardo le ofreció la mano y ella la tomó, sintiendo la calidez de su palma, una conexión que, a pesar de las heridas, aún persistía. Juntos, se encaminaron hacia el gran salón, donde los flashes de las cámaras ya comenzaban a destellar con una intensidad premonitoria, anunciando la inminente tormenta que estaba a punto de desatarse ante los ojos de una audiencia ávida de drama y escándalo. Al entrar al salón, una ola de murmullos y miradas los envolvió. El lujo era abrumador.
candelabros de cristal que derramaban luz dorada, mesas repletas de exquisiteces, mujeres con joyas deslumbrantes y hombres de negocios con trajes impecables. Vilma, con un vestido rojo escarlata y una sonrisa artificial, los observaba desde una mesa central, sus ojos de serpiente fijos en Isabella, calculando cada uno de sus movimientos. La presencia de la prensa era masiva, con cámaras de televisión transmitiendo en vivo o a nivel nacional. Isabella sintió un escalofrío. Era como caminar por la cuerda floja sobre un abismo, con el mundo entero observando, y sabía que cualquier paso en falso sería catastrófico, sin saber que el verdadero golpe vendría de donde menos lo esperaba. Se acercaron a su mesa, intentando ignorar los susurros y las miradas de desprecio. Una mujer de la alta sociedad, con un rostro cincelado por la indiferencia, se atrevió a murmurar, lo suficientemente alto para que Isabella escuchara. ¿Así que esta es la princesa del cuento de hadas? Parece que la escoba aún le queda grande. La humillación fue íntima, un puñal directo al corazón, pero Isabella se mantuvo erguida, la cabeza alta. Ricardo apretó la mandíbula, pero se contuvo. Sabía que esta noche, su objetivo era más grande que responder a provocaciones mezquinas. Debían presentarse con dignidad, a pesar del veneno que Vilma y sus aliados intentaban inyectar en cada rincón del evento, antes de que la verdad saliera a la luz. Mateo, ajeno a la tensión palpable, se había quedado en el camerino bajo el cuidado de una niñera, para protegerlo del escrutinio público. Isabella lo extrañaba, su presencia era el único bálsamo en esa noche sofocante. Ricardo tomó su mano con fuerza. «Lista, mi amor, recuerda nuestro plan». «Confía en mí», le susurró. Ella asintió, aunque su corazón seguía latiendo con la fuerza de un tambor. Subirían al escenario para el anuncio de la fundación y la supuesta reconciliación, un acto que Ricardo esperaba que calmaría las habladurías, pero que Isabella sentía como un nuevo engaño, una máscara más en un baile de falsedades que solo la verdad podría terminar, sin que ninguno de ellos previera la verdadera revelación que se avecinaba. Ricardo subió al escenario, un foco de luz lo siguió, y los aplausos forzados de la élite resonaron en el salón. Su semblante, antes tenso, ahora mostraba una seriedad calculada, un dominio de la situación que siempre lo había caracterizado en los negocios. «Tú, Naimia». Meó con acento agudo el micrófono, su voz potente resonó por los altavoces. «Buenas noches a todos. Es un honor para mí anunciar la creación de la Fundación Montenegro para la Infancia, en honor a mi hijo Mateo. Y esta noche, también quiero compartirles una verdad personal, una que ha sido distorsionada por los medios y por mis propios errores». Las palabras de Ricardo eran un preámbulo, un intento de controlar la narrativa antes de que se le escapara de las manos, un movimiento estratégico para proteger a su familia. «Como saben, he pasado por un periodo de profunda confusión y remordimiento. Cometí errores que hirieron a la mujer más valiente y digna que he conocido, Isabella», continuó Ricardo, su mirada buscando a Isabella en la mesa principal, un gesto ensayado de arrepentimiento. «Por eso, esta noche, quiero pedir perdón públicamente a mi esposa, Isabella, por todo el daño causado. Y como muestra de mi sincero arrepentimiento, y para asegurar su futuro y el de nuestro hijo, he decidido ofrecerle una compensación considerable. Sé que el dinero no compra el perdón, pero espero que esto sea un primer paso para reconstruir la confianza y dejar atrás el pasado, empezando de nuevo, como la familia que somos». En ese instante, un representante de la fundación se acercó con un cheque gigante, visible para todas las cámaras. La cifra, ostentosa y llamativa, brillaba bajo las luces, un símbolo de la fortuna de los Montenegro. Los murmullos se intensificaron, las cámaras se enfocaron en Isabella. Era el momento de la falsa reconciliación, la estrategia que Ricardo había diseñado para apaciguar a la prensa y a Vilma. Isabella sintió una punzada en el corazón. Ver esa cifra, tan ajena a su mundo, tan fría y calculada, la llenó de una sensación de vacío. ¿Podría alguna vez el amor y la verdad florecer bajo la sombra de un dinero que se ofrecía como bálsamo para un dolor tan profundo? Isabella se levantó con lentitud, sus ojos fijos en el cheque, luego en Ricardo.
las palabras de él resonaban en sus oídos, vacías de la verdad que su alma anhelaba. El plan era aceptar el cheque, sonreír, y luego, en privado, seguir luchando por la verdad. Pero algo dentro de ella se resistía, su dignidad, pisoteada, tantas veces, se alzaba con una fuerza inquebrantable. ¿Debo seguir con esta farsa?, se preguntó, un torbellino de emociones la asaltaba. El dolor por la traición, la alegría por Mateo, la humillación pública, todo se mezclaba en una sinfonía de angustia que le apretaba el pecho, pidiéndole una respuesta, una reacción que fuera fiel a sí misma y a la verdad, sin dejarse manipular, a pesar de las consecuencias. La idea de aceptar ese dinero, de jugar el papel de la esposa perdonada, por una suma millonaria, le resultaba repugnante. Sentía que sería traicionarse a sí misma, traicionar a Mateo, y negar la verdad de su lucha. Su corazón, aunque roto, latía con una nueva resolución. Miró a Ricardo, y en sus ojos vio el miedo, el arrepentimiento, pero también la esperanza de que ella siguiera el guión. Pero Isabella ya no era la faxinera sumisa, ni la mujer ingenua. Era una madre leona, una mujer que había encontrado su voz y su dignidad en medio de la adversidad, y que no permitiría que el oro comprara su silencio, ni su verdad, por muy alto que fuera el precio que le ofrecieran, sin importar el drama que su decisión provocaría en la gala. En ese preciso instante, antes de que Isabella pudiera pronunciar una palabra, una sonrisa cruel se dibujó en el rostro de Vilma. Ella se levantó de su mesa, con un control exquisito, y con un gesto imperceptible, le hizo una señal a uno de los técnicos de la pantalla gigante. Los focos del escenario parpadearon, y una imagen se proyectó, no la de la fundación, sino una fotografía antigua. Era Isabella, joven, con su uniforme de faxinera, en un jardín, con una expresión de inocencia. Los murmullos se convirtieron en un murmullo de asombro, luego en un silencio tenso. El golpe bajo había llegado, la humillación pública estaba a punto de alcanzar su punto álgido, como parte de un plan orquestado para destrozarla. Pero la imagen de la joven Isabella no venía sola. Junto a ella, en la misma pantalla gigante apareció un documento escaneado, claro y nítido. Era un acta de nacimiento. Los nombres, al principio borrosos por la distancia, se hicieron legibles con un zoom repentino. Mateo Montenegro, se leía, y debajo, en la sección de la madre, Isabella Rojas. La fecha, hacía 8 años. La sala entera contuvo el aliento. Las cámaras de televisión, en vivo, captaron el documento con brutal claridad. Era el documento que Isabella había encontrado en la oficina de Ricardo, la prueba irrefutable de su maternidad, expuesta ante el mundo por la propia Vilma, sin que ella lo hubiera planificado, transformando un plan de humillación en una sorprendente revelación. Vilma había subido al escenario, con una sonrisa de triunfo, tomando un micrófono secundario. «Miren esto, la prueba de la farsa. La inocente, Isabella, la faxinera, la madre de Mateo». «Lo tenía todo planeado desde el principio», exclamó Vilma, su voz estridente, llena de malicia, convencida de que su golpe había sido certero. Había buscado ese documento con él, a intención de desenmascarar a Isabella, de probar que su historia era una mentira, una treta para reclamar la fortuna de la familia. Pero en su desesperación por destruir a Isabella, Vilma había cometido un error garrafal, sin darse cuenta de que, en realidad, estaba confirmando la verdad de Isabella, y el engaño de su propio hermano, de la manera más pública y dramática posible. Un murmullo atronador recorrió el salón. La gente, antes escéptica o maliciosa, ahora se veía obligada a confrontar la verdad. Las cámaras, en lugar de humillar a Isabella, estaban mostrando al mundo la prueba innegable de su maternidad. El shock fue palpable. Ricardo, en el escenario, se quedó inmóvil, paralizado, su rostro una máscara de horror. Su propio plan de falsa reconciliación se había desmoronado, y el arma que Vilma había usado para destruir a Isabella se había convertido en la prueba definitiva de su inocencia y de su derecho. La verdad, la cruda verdad, había sido expuesta por la mano de su propia hermana, en un giro del destino que nadie, ni siquiera Ricardo, había podido prever, cambiando el curso de la noche para siempre.
Isabella sintió un torbellino de emociones. Lágrimas de sorpresa, de dolor y de un alivio inmenso brotaron de sus ojos. La foto de su juventud, el acta de nacimiento de Mateo, todo lo que había sido negado, manipulado y ocultado, ahora estaba allí, en la pantalla gigante, para que el mundo lo viera. La humillación se mezcló con una inesperada victoria. Vilma había intentado hundirla, pero en su ceguera, había destapado la verdad más dolorosa y liberadora. Isabella miró a Ricardo, y en sus ojos vio la confirmación de la magnitud de su engaño, pero también el arrepentimiento más profundo, la comprensión de que su propia hermana lo había expuesto, y que la verdad, por fin, había salido a la luz, sin dejar lugar a más dudas ni a más falsedades. Ricardo, al ver el acta de nacimiento de Mateo con el nombre de Isabella, se derrumbó internamente. El peso de su engaño, de la cruel prueba a la que había sometido a la mujer de su vida, se hizo insoportable. Las palabras de Vilma, que intentaban denigrar a Isabella, se volvieron ecos huecos. La única verdad que importaba era la que estaba en la pantalla, la confirmación irrefutable de que Isabella era la madre de su hijo, y que él, en su búsqueda de la verdad, la había humillado y traicionado. Se tambaleó, apoyándose en el atril, el sudor frío recorriendo su frente. El plan de Vilma se había vuelto en su contra, y lo había expuesto a él, Ricardo Montenegro, como el verdadero arquitecto de una farsa cruel y devastadora. El salón, antes lleno de juicio y escrutinio, ahora se inundó de un silencio atónito, seguido de un murmullo de compasión. La historia de Isabella, antes tildada de novela barata, se revelaba como una tragedia real, un drama humano en su máxima expresión. La foto de la joven faxinera, inocente y trabajadora, contrastaba brutalmente con la imagen del magnate, que ahora parecía un villano. La marea de la opinión pública, que Vilma había intentado manipular, giró drásticamente. Las miradas, antes de desprecio, eran de empatía y sorpresa. Isabella de repente no era una cazafortunas, sino una víctima. Una madre que había recuperado a su hijo de la manera más inesperada y dolorosa, su dignidad restablecida por un giro del destino. Isabella, con el cheque millonario aún en la mano, lo miró una última vez. Luego, con una fuerza que emanaba de lo más profundo de su ser, lo rompió en dos, luego en cuatro, y lo dejó caer al suelo, los pedazos de papel blanco esparciéndose por el escenario. Un jadeo colectivo llenó el salón. Su gesto, cargado de simbolismo, fue una declaración rotunda. Su dignidad, su amor por Mateo, y el perdón que Ricardo anhelaba, no tenían precio. No se compraban con oro ni con compensaciones vacías. Era una mujer que no se doblegaba ante el poder ni ante el dinero, una mujer que valoraba la verdad y el amor por encima de cualquier riqueza, sin importar las miradas ni los juicios de una sociedad hipócrita. Miró directamente a Ricardo, sus ojos, aunque aún húmedos, brillaban una claridad cristalina, una mezcla de dolor, amor, y una inquebrantable determinación. Mi hijo no tiene precio, Ricardo. Y mi perdón no se compra con un cheque, dijo Isabella, su voz firme, resonando en el silencio sepulcral del salón. Luego, su mirada se dirigió a la cámara, a los millones de espectadores que presenciaban el drama. Mi corazón solo pide la verdad para Mateo, y la oportunidad de construir una familia sobre bases sólidas, sin mentiras. Mi dignidad no se vende, y mi amor por mi hijo es incondicional, más allá de cualquier fortuna. Las palabras de Isabella fueron un golpe maestro, silenciando a Vilma y transformando la percepción de todos. Ricardo se quedó sin aliento. Las palabras de Isabella, su gesto de romper el cheque, fueron un mazazo. Pero en ese golpe, encontró una extraña liberación. La máscara de su plan se había caído por completo, expuesto por la verdad y la dignidad de ella. La mujer que había creído manipular, la mujer a la que había sometido a una prueba cruel, se había erigido como un faro de integridad. Sus ojos, llenos de lágrimas, se encontraron con los de Isabella.
En esa mirada, ya no había miedo, solo una profunda admiración y un arrepentimiento genuino. Sabía que había perdido su confianza, pero había ganado algo mucho más valioso, la certeza de haber encontrado a la mujer que, en su esencia, representaba la bondad que él tanto había buscado, y que ahora se mostraba ante todos. Vilma, aún en el escenario, vio cómo su plan se desmoronaba. La sonrisa de triunfo se había convertido en una mueca de incredulidad y rabia. Su intento de humillar a Isabella había fracasado estrepitosamente, y en su lugar, había expuesto a su propio hermano, y había validado la historia de la faxinera. El acta de nacimiento y la foto de Isabella, que ella había proyectado, ahora eran símbolos de la verdad que había intentado ocultar. Se retiró del escenario con la cabeza gacha, derrotada, mientras el público, antes tan influenciable, ahora la miraba con desdén. Su ambición la había cegado, y su derrota era pública y vergonzosa, un reflejo de la mezquindad que había intentado imponer. En ese momento, en la pantalla gigante, en lugar de la foto de Isabella, apareció la imagen de Mateo, el niño de 8 años, sonriendo con la inocencia que solo un niño puede tener. La foto había sido capturada días antes, en uno de los momentos de felicidad que Isabella y Ricardo compartían con él. Era un recordatorio poderoso de por qué toda esa batalla estaba ocurriendo, de la vida que había estado en juego, de la esperanza que ese niño representaba. La imagen de Mateo, ajeno a la crueldad del mundo de los adultos, fue un bálsamo para los corazones de muchos, un símbolo de la pureza que debía prevalecer, y un recordatorio de que, al final, el amor de un hijo era la verdadera y única fortuna que importaba, más allá de cualquier escándalo. Ricardo, con la voz quebrada por la emoción, se acercó a Isabella. Ya no había orgullo en él, solo vulnerabilidad y un profundo dolor. «Isabella», dijo, suplicante tomando sus manos rotas, lo siento más de lo que las palabras pueden expresar. Por mi engaño, por mi crueldad, por haberte hecho dudar de tu propia verdad. Sé que no merezco tu perdón, pero te ruego que me des la oportunidad de demostrarte, cada día, que te amo, que amo a Mateo, y que haré todo lo posible para enmendar mis errores. Por favor, perdóname. Sus ojos suplicaban, reflejando el verdadero arrepentimiento, la caída de un magnate que, al fin, mostraba su humanidad ante el mundo, sin máscaras. Isabella miró a Ricardo, luego a la imagen de Mateo en la pantalla. El dolor aún estaba allí, profundo, pero el amor por su hijo era más grande. «No te pido que olvides, Ricardo», dijo Isabella, su voz llena de una extraña serenidad, «sino que aprendas de tus errores. Y por Mateo, por el amor que siento por nuestro hijo, y por la esperanza de un futuro en el que la verdad prevalezca, te doy una oportunidad. No es un perdón fácil, es un compromiso. Un compromiso de reconstruir, de sanar. Pero lo haré, por Mateo, y por la fe en que, al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino». Su respuesta, cargada de dignidad y esperanza, fue recibida con un aplauso atronador por el público, conmovido por la fuerza de su corazón. Ricardo la abrazó con fuerza, un abrazo de alivio, de redención, de una nueva promesa. Isabella, al principio rígida, finalmente se relajó en sus brazos, sintiendo la calidez de su cuerpo, la certeza de que, a pesar de todo, había una posibilidad, un nuevo comienzo. El público, en pie, aplaudía con entusiasmo, conmovido por la escena. La gala, que había comenzado como un escenario de humillación, se había transformado en un altar para la verdad y el perdón. La historia de Isabella, la humilde faxinera que había recuperado a su hijo y había perdonado a su esposo, se convertía en un faro de esperanza, un recordatorio de que la dignidad y el amor verdadero eran las únicas fortunas que importaban, más allá de cualquier riqueza material. Vilma, al ver el abrazo de Isabella y Ricardo, sintió como su mundo se venía abajo. Su plan se había vuelto en su contra de la manera más espectacular, y ahora era ella quien estaba expuesta, humillada, derrotada. La ambición y el desprecio habían sido sus guías, y la verdad había sido su verdugo. Abandonó el salón sigilosamente, incapaz de soportar la escena de triunfo de Isabella, la mujer a la que tanto había despreciado. Su partida silenciosa y amarga,
fue un reconocimiento de su derrota, un final para su reinado de intrigas y manipulaciones, dejando atrás un legado de envidia que nunca pudo doblegar la pureza de un amor tan resiliente. Isabella miró a Ricardo, una lágrima solitaria rodó por su mejilla, pero esta vez era una lágrima de esperanza. La batalla no había terminado, pero el clímax había llegado, y ella había prevalecido. Su mano buscó inconscientemente el lugar donde la cicatriz de Mateo residía en su brazo, un recordatorio silencioso de la verdad que los había unido. El dinero, el poder, el escándalo, todo se desvanecía ante la certeza de tener a su hijo, y la posibilidad de reconstruir una familia con el hombre que, a pesar de sus errores, ahora se mostraba dispuesto a amar con honestidad y verdad. La noche de la gala había revelado que el amor y la dignidad, al final, siempre encuentran el camino, sin importar la oscuridad del engaño. Ricardo, en el escenario, sentía que el suelo se abría bajo sus pies, mientras los pedazos del cheque millonario se esparcían como hojas muertas a los pies de Isabella. La humillación de Vilma se había convertido en su propia redención, y el magnate, por primera vez en mucho tiempo, se sintió completamente vulnerable pero extrañamente libre. Las luces, que antes lo cegaban con su brillo artificial, ahora revelaban la cruda verdad de su alma. Isabella, con la frente en alto y el corazón latiendo con una mezcla de dolor y fortaleza, era el epicentro de una revolución silenciosa que resonaba en cada rincón del gran salón, despojando las máscaras de la hipocresía y dejando al descubierto la verdadera esencia del amor y la dignidad. El público, conmovido, aplaudía con fervor, comprendiendo que acababa de presenciar no una farsa, sino el triunfo de un espíritu inquebrantable que no se rendía ante el poder ni la riqueza. La ovación fue ensordecedora, un eco de la verdad que había emergido en medio del engaño. Ricardo se acercó a Isabella, su rostro surcado por lágrimas de arrepentimiento, y se arrodilló frente a ella, esta vez sin disfraz, con el alma desnuda. Isabella, mi amor, perdóname, te he fallado de la peor manera, he sido un ciego, un necio. Pero te juro, por la memoria de mi madre y por la vida de nuestro hijo, que voy a dedicar cada día de mi existencia a reparar el daño, a honrar tu dignidad, a amarte como mereces. Dame una oportunidad, por favor, de ser el hombre que siempre debí haber sido para ti y para Mateo, suplicó. Su voz temblaba con una sinceridad que conmovió a todos los presentes, marcando el inicio de un camino hacia la verdadera redención. Isabella lo miró, y en sus ojos vio no solo al hombre que la había traicionado, sino también al que, por fin, se mostraba dispuesto a sanar. El dolor era profundo, sí, pero la esperanza de construir un futuro verdadero para Mateo, era más fuerte. No te pido que olvides lo que pasó, Ricardo, porque las heridas de la vida nos enseñan a valorar lo que realmente importa. Solo te pido que, de ahora en adelante, cada paso que demos, cada decisión que tomemos, sea con la verdad por delante. Por Mateo, por la familia que merecemos, y por todas las madres que, como yo, han luchado por sus hijos, estoy dispuesta a darte esa oportunidad. Pero será un compromiso diario, una construcción conjunta, basada en el respeto y en el amor incondicional, le dijo, su voz clara y firme, una promesa que sellaba un nuevo pacto entre ellos, bajo la atenta mirada de un público que comenzaba a creer de nuevo en el poder transformador del perdón. Vilma, en medio del salón, vio cómo su mundo se derrumbaba, el golpe que había intentado asestar a Isabella se había revertido, dejándola expuesta y humillada. La gente, que antes la admiraba por su astucia, ahora la miraba con desdén. Su ambición la había cegado, impidiéndole ver que, al intentar destruir a Isabella, solo había fortalecido su verdad. Sin decir una palabra, con el rostro pálido y los ojos llenos de rabia impotente, se retiró del salón, su figura elegante encogiéndose bajo el peso de la derrota. Su partida silenciosa marcó el final de su reinado de intrigas, dejando claro que la mezquindad y la envidia nunca podrían doblegar la pureza de un amor tan resiliente. Ricardo, ya de pie con Isabella a su lado, tomó el micrófono de nuevo, su voz resonando con una nueva autoridad, una que nacía del arrepentimiento y la verdad. Esta noche, no solo hemos sido testigos de un drama personal, sino de la fuerza de una mujer, Isabella, que nos ha enseñado que la dignidad no tiene precio, y que el amor es el motor más poderoso.
Me comprometo, desde este momento, a dedicar mi vida y mi fortuna a construir un mundo más justo. Mi primer paso será la creación de la Conto Fundación Isabella Montenegro, una organización dedicada a apoyar a madres solteras y niños en riesgo, honrando la resiliencia y bondad de mi esposa, y el amor incondicional que ella representa, anunció, conmoviendo a la audiencia y sellando su compromiso público. La Fundación Isabella Montenegro se convirtió en el faro de esperanza que Ricardo prometió. En los días y semanas siguientes, los medios, antes sensacionalistas, cambiaron su tono. La historia de Isabella se transformó en un testimonio de resiliencia, y Ricardo, de magnate manipulador, pasó a ser un hombre redimido, un empresario socialmente consciente. Isabella, por su parte, se involucró activamente en la fundación, aportando no solo su nombre, sino su corazón y su experiencia de vida. Su visión, nacida del dolor y la superación, fue la guía para los primeros proyectos, asegurando que cada ayuda llegara a quienes más lo necesitaban, con la dignidad y el respeto que a ella misma le habían negado en el pasado, demostrando que de la adversidad podía surgir la más pura de las bondades. Mateo, ajeno a los dramas de la alta sociedad, fue el gran benéfic y ADO de esta nueva verdad. Rodeado del amor incondicional de Isabella, de la dedicación de Ricardo, y de un ambiente de seguridad y estabilidad, el niño floreció. Sus ojos, antes tristes, brillaban ahora con la alegría de la infancia. Las risas resonaban en los pasillos de la mansión, antes silenciosos. Isabella le leía cuentos, le enseñaba a pintar y, lo más importante, le contaba historias de su pasado, de su lucha, de cómo el amor siempre encuentra su camino. Mateo, por su parte, compartía sus sueños, sus pequeños secretos, consolidando día a día el vínculo inquebrantable que los unía. Un amor que había superado la distancia y el engaño. La primera sede de la Fundación Isabella Montenegro abrió sus puertas en un barrio humilde de Bogotá. El mismo tipo de barrio donde Isabella había crecido. Era un centro comunitario que ofrecía apoyo psicológico, capacitación laboral para madres y programas educativos para niños. Un refugio para aquellos que, como ella, habían enfrentado la adversidad. La inauguración fue un evento emotivo, donde Isabella, de la mano de Ricardo y Mateo, cortó la cinta, con lágrimas de gratitud en los ojos. La placa de mármol, con el nombre de Fundación Isabella Montenegro, brillaba bajo el sol, un símbolo tangible de que la verdad y la compasión podían transformar vidas, un legado que trascendía cualquier fortuna. Ricardo, en un momento íntimo y lejos de los focos, llevó a Isabella a un rincón tranquilo de su jardín, bajo la luna. No había ostentación, solo una sinceridad palpable en su mirada. Se arrodilló, no para pedir perdón, sino para ofrecer un nuevo comienzo, un futuro juntos. Sacó una pequeña caja de madera y de ella un sencillo anillo de plata, grabado con una frase que él mismo había escogido: nuestra verdad, nuestro amor. Isabella, dijo, su voz un susurro cargado de emoción, quiero casarme contigo de nuevo, no por conveniencia, no por una farsa, sino por el amor que siento por ti, por la mujer que eres, por la madre de Mateo. Quiero que seamos una familia, un equipo, cimentado en la verdad y el respeto. ¿Me harías el honor de ser mi esposa de verdad esta vez? Isabella sintió cómo el corazón se le desbordaba de emociones. La sencillez del anillo, la honestidad de sus palabras, eran más valiosas que cualquier joya o fortuna. Aceptó con lágrimas en los ojos, no por el poder de Ricardo, sino por la vulnerabilidad que por fin le mostraba, por el hombre que había aprendido de sus errores, y que estaba dispuesto a reconstruir su vida sobre cimientos sólidos. Sí, Ricardo, sí quiero ser tu esposa, tu compañera, la madre de Mateo, en la verdad y en el amor. Este es el único tesoro que anhelo, le dijo, sellando su compromiso con un beso que borraba las heridas del pasado, y abría la puerta a un futuro de esperanza y plenitud, un amor que había superado la adversidad. La boda fue íntima, sencilla, en la pequeña capilla del barrio donde Isabella había nacido, con los pocos amigos y familiares que habían permanecido a su lado, y algunos de los niños y madres de la fundación. Fue un contraste brutal con la opulencia de la gala, pero infinitamente más significativo. Ricardo, vestido con un traje sencillo,
y Isabella, con un vestido blanco que ella misma había escogido, intercambiaron votos de amor y compromiso, no ante la prensa sino ante la mirada emocionada de Mateo, quien sostenía los anillos con una seriedad adorable. Era la celebración de un amor que había sido probado en el fuego, un amor que había resurgido de las cenizas de la traición, más fuerte y verdadero que nunca, un testimonio de la redención. La imagen de Ricardo e Isabella, sonriendo de la mano con Mateo entre ellos, se convirtió en un símbolo nacional. La prensa, que antes los había atacado, ahora los elogiaba. La historia de la faxinera que se convirtió en el corazón de una fundación y la magnate que encontró el verdadero amor, inspiró a miles. El mensaje de que la dignidad no tiene precio, y que el amor verdadero se construye con la verdad, resonó en cada rincón de Colombia. Ricardo, con la ayuda de Isabella, transformó no solo su empresa, sino también su visión del mundo, invirtiendo en proyectos sociales y demostrando que la riqueza, bien utilizada, podía ser una herramienta poderosa para el bien común, un faro de esperanza para un país que necesitaba creer en Equere la Sfola, la redención. 5 años después, la Fundación Isabella Montenegro era un pilar fundamental en Colombia. Se habían abierto más de 20 centros comunitarios y escuelas en los barrios más desfavorecidos del país. Miles de madres solteras habían encontrado apoyo, capacitación y un camino hacia la independencia económica. Cientos de niños como Mateo habían recibido una educación de calidad y la esperanza de un futuro mejor, lejos de la calle y de la indiferencia. El sueño de Isabella, nacido de su propio dolor y su inquebrantable fe en la bondad humana, se había convertido en una realidad tangible, transformando vidas y comunidades enteras, dejando una huella imborrable en el corazón de la nación, demostrando que un solo acto de compasión puede iniciar una revolución de amor. Mateo, ahora un adolescente brillante y compasivo, era el orgullo de sus padres. Inspirado por la historia de Isabella y Ricardo, dedicaba parte de su tiempo libre a colaborar con la fundación, visitando los centros y compartiendo su historia con otros niños. Su inteligencia y su empatía lo convertían en un líder nato, un joven que entendía el valor de la dignidad y la importancia de la ayuda mutua. Hablaba varios idiomas, destacaba en sus estudios y soñaba con continuar el legado de sus padres, llevando la visión de la fundación a nuevos horizontes. Convencido de que la educación y el amor eran las herramientas más poderosas para construir un futuro mejor, y para sanar las heridas de una sociedad marcada por la desigualdad. Ricardo e Isabella, juntos, eran un equipo inquebrantable. Su amor, que había nacido de las cenizas de un engaño cruel, se había fortalecido con cada desafío, con cada sonrisa de Mateo, con cada vida transformada por la fundación. Habían aprendido que la verdadera riqueza no estaba en las cuentas bancarias, sino en la conexión humana, en la capacidad de perdonar, en la fuerza de la verdad. Las cicatrices del pasado se habían convertido en recordatorios de su resiliencia, en lecciones de vida que los habían hecho más sabios y compasivos. Su relación era un testimonio vivo de que, incluso en las circunstancias más adversas, el amor verdadero podía florecer y sanar todas las heridas, demostrando que la dignidad y la bondad son las únicas riquezas que perduran. La historia de Isabella, Ricardo y Mateo se contaba en cada rincón de Colombia, un faro de esperanza en un mundo lleno de desafíos. La faxinera de corazón noble había demostrado que la dignidad no tiene precio, que el amor incondicional es la mayor fortuna y que la verdad, por dolorosa que sea al principio, siempre es el cimiento más sólido para construir un futuro de plenitud. La familia Montenegro, antes marcada por el escándalo y la intriga, se había convertido en un símbolo de redención, un ejemplo de cómo los errores podían transformarse en oportunidades para el crecimiento y la compasión. Su legado era la prueba viviente de que, al final, el amor verdadero siempre encuentra su camino y la bondad, su recompensa. Un día soleado, Isabella, Ricardo y un Mateo ya crecido, visitaban uno de los centros de la fundación. Un grupo de niños corría y reía en los jardines, mientras sus madres aprendían nuevas habilidades en los talleres. La imagen de esa familia, unida, feliz, con un propósito claro, era un plano final conmovedor. La vida de Isabella,
de una faccinera a una líder inspiradora, había cerrado un círculo, demostrando que la verdadera nobleza no se hereda, sino que se construye con cada acto de bondad, cada gesto de perdón, y cada lucha por la verdad. El sol se ponía sobre Bogotá, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, mientras la Fundación Isabella Montenegro seguía creciendo, un monumento viviente al poder transformador del amor incondicional y la dignidad humana.